pueden ubicarse en sus asientos. Bueno, muy buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a este ACC Review 2026. Aquí varios colegas van a traer algunos estudios de mayor relevancia que se presentó en el Congreso Americano de Cardiología hace 10 días atrás en la ciudad de New Orleans, que fueron estudios de mayor relevancia. Y espero que también ustedes puedan disfrutar de lo que nosotros hemos recibido, esa info en ese lugar. También quiero agradecer al Laboratorio Kinfa por toda la logística de esta noche y en especial por este lugar precioso que nos prepararon y porque siempre están apoyando a la sociedad con lo mejor. Ya nos están mal acostumbrando. También quiero aprovechar, recordarles, si pueden pasar un poquitito el flyer, recordarles de nuestra jornada internacional que este año será en la ciudad de Concepción en el mes de octubre. Los días 2 y 3 de octubre serán 2 días también de intensos, de mucha ciencia. Ya tenemos invitados extranjeros confirmados y quería decirles que, como siempre, habrá colectivo especial para los socios que quieran ir, que estará a disposición. Lo único que les pido es que se inscriban y les animo a que participen porque por primera vez vamos a hacer en nuestra filial norte. Entonces, por favor, que se vayan anotando. Bueno, sin más preámbulos, aquí paso el micrófono al doctor Nelson Aquino, que estará moderando la reunión de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya por invitarme a participar como moderador esta noche. Para empezar un poco, vamos a explicar un poco la temática. Generalmente en los ACC tenemos a todos los disertantes y a los panelistas sentados. Se procede a una pequeña exposición del estudio del tema en sí por 10 minutos y posteriormente los panelistas pasan a hacer comentarios o preguntas sobre ese estudio en específico. Posteriormente ya pasamos al siguiente disertante con su tanda de preguntas. Las preguntas abiertas para el público vamos a estar realizándolos al final de todas las disertaciones. Perfecto. Para comenzar, va a pasar a hablar la doctora Natalia Maidana sobre el estudio HI-PEITO. La doctora Maidana es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, jefe de la unidad coronaria del Hospital Central del IPS, médico de staff cardiológico del Sanatorio Británico y coordinadora del Estudios Cardiológicos MEPROTEC. Bueno, buenas noches para todos los presentes. Quiero agradecerle a la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por elegirme para presentar uno de los trials que se haya presentado en el ACC 2026. En honor al tiempo, vamos a empezar. Yo voy a hablar sobre el estudio HI-PEITO, que es el estudio que habla sobre la trombolisis facilitada por catéter y ultrasonido más la anticoagulación versus solo anticoagulación en pacientes con embolia pulmonar con riesgo intermedio. Para hacer un preámbulo, sabemos que la embolia pulmonar aguda tiene un amplio espectro de gravedad clínica y así también el tratamiento debe estar guiado o dirigido a este espectro de riesgo. Sabemos que en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica ya hay un consenso general de que hay que eliminar ese coágulo a través de una fibrinolisis sistémica, a través de una embolectomía quirúrgica o de estudios percutáneos que estén guiados por catéter. Pero en el caso de pacientes con riesgo intermedio, donde sabemos que son pacientes que parecen estar estables, pero que presentan signos y síntomas de una posible descompensación, especialmente cardiorrespiratoria, esto no está muy bien definido.
Entonces, en el 2013 apareció un estudio que es el PEITO Trial, que es un estudio aleatorizado, controlado de gran tamaño, que en ese momento también se hizo en la embolia pulmonar de riesgo intermedio, pero a través de una fibrinolisis sistémica con tecneteplase, que si bien nos habló de que la fibrinolisis previene el colapso hemodinámico en los pacientes, es a costa de aumento de sangrados mayores, así como de ACV hemorrágicos. Ahí podemos ver como acá se puede ver que utilizaron tecneteplase, que si bien en cuanto al objetivo primario de reducir la mortalidad estuvo a favor de la fibrinolisis sistémica, los strokes dentro de los 7 días posterior a la fibrinolisis estuvo también aumentado en el grupo de tecneteplase, especialmente el ACV hemorrágico. Acá podemos ver que por ese motivo, dentro de las guías del ACC de la AJA del 2026, para los pacientes con riesgo intermedio todavía no está, tiene está como 2B, porque todavía no está definido. No se puede decir en estos pacientes lo vamos a realizar. Es entonces por eso que aparece el HI-PEITO, que es un estudio multinacional, multicéntrico, abierto, con adjudicación ciega de los resultados, donde ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar la trombolisis con alteplasa, que va a ser facilitada por un catéter y con ultrasonido, que es el ECOS de Boston, más la anticoagulación sola. En los pacientes son 544 pacientes que fueron catalogados como una embolia pulmonar de riesgo intermedio, y con un objetivo primario que estaba compuesto por mortalidad por la embolia pulmonar, el colapso cardiorrespiratorio y la recurrencia. Acá fueron pacientes entre 18 y 80 años donde la embolia pulmonar estaba confirmada por angioTAC pulmonar, tenían disfunción del ventrículo derecho, troponinas positivas y tenían distrés cardiopulmonar, que se definía por dos de estos, que sería taquicardia mayor a 100, una presión sistólica menor a 110 por 15 minutos y una insuficiencia respiratoria que se podía ver por una frecuencia respiratoria mayor a 20 o por una desaturación, que sería una saturación menor al 90%. Como dijimos, era un compuesto que lo que se iba a evaluar era la mortalidad relacionada a la embolia, la recurrencia de síntomas no fatales relacionados a esa embolia pulmonar y el colapso cardiorrespiratorio, que tenía que cumplir estos criterios, ¿verdad?, para poder hablar de que el paciente estaba con una descompensación cardiorrespiratoria. Este es el score de News, que es un score que utilizaron ellos en este estudio, que es justamente para hablar cómo es que el paciente se va descompensando. Este criterio de News tenía que tener mayor a 9 puntos y hablábamos de que el paciente podía estar cumpliendo una descompensación cardiorrespiratoria. El estudio fue randomizado, se hizo 1-1 en el grupo de intervención y en el grupo control, que sería solo anticoagulación. Ahí tenemos que las características son pacientes que más o menos rondaban los 58 años, el 42% eran mujeres, la mayoría estaba con sobrepeso. Dentro de los pacientes tenemos que la mayoría era un TEP bilateral, estaban también los de TEP unilateral. Se utilizaron una dosis de RTPA más o menos en el unilateral de 9 miligramos, en el bilateral de 17, una infusión de 7 horas, y el 73% de los pacientes fueron iniciados antes de las 2 horas de la randomización. El anticoagulante inicial fue la heparina no fraccionada. En cuanto al objetivo primario de muerte por causa de embolia pulmonar, tenemos que a favor del grupo de intervención tuvimos un 4% con un coeficiente de intervalo de confianza del 95%, a favor del grupo de intervención, que es a favor de la trombolisis guiadas por catéter. Los pacientes que requirieron de una terapia rescate posterior a esto también está a favor del grupo de intervención, a favor con un 2.9%, siendo que los pacientes que fueron solo anticoagulados requirieron más terapia de rescate.
Así también la estancia hospitalaria, tenemos que fueron de 5 días, mayor para los grupos de solo anticoagulación, y los pacientes que si bien en su mayoría requirieron estar en la terapia intensiva, tuvieron menos estancia en la terapia intensiva que los pacientes que solo utilizaron anticoagulación. En cuanto a los riesgos de sangrado mayor, a los 7 días utilizaron la escala del Sistema Internacional de Trombosis y Hemostasia, el gusto, ¿verdad? Que sí tuvimos, pero la diferencia fue numérica, pero no es significativa. Y a los 30 días, de la misma manera, a favor, si bien de la anticoagulación, pero en ninguno de los dos grupos se obtuvieron sangrados hemorrágicos intracraneales a los 30 días. La mortalidad a los 30 días después del estudio, tenemos la mortalidad por todas las causas, si bien es un poquito más alta numéricamente en el grupo de intervalo, es no significativa en general, pero sí tuvimos la recurrencia sintomática y también los efectos adversos, todos a favor del grupo de intervención. Entonces, en conclusión, en nuestros pacientes con embolia pulmonar aguda de riesgo intermedio, sabemos que la trombolisis guiada por catéter y facilitada por ultrasonido redujo el compuesto primario de muerte que está relacionada por la misma embolia pulmonar, la descompensación cardiorrespiratoria y la recurrencia de síntomas posterior a los 7 días del evento, y no hubo diferencias significativas, ya sea en sangrados mayores o sangrados intracraneales. En ninguno de los dos grupos no se observaron hemorragias intracraneales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maidana. Continuando con la nueva temática, paso a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, el doctor Carlos Benítez dos Santos, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, jefe del Departamento de Hemodinamia del Servicio de Cardiología del Hospital de Clínicas y actual director del Consejo de Cardiología Invasiva de la Sociedad Paraguaya. Después está la doctora Laura García, miembro de la Sociedad Paraguaya, flamante fellow de la ACC y directora del Consejo de Cardiopatías de la Mujer. Buenas noches, felicitaciones por la presentación, realmente estuviste muy clara en todos los conceptos. Realmente este estudio lo que viene a confirmar, ¿verdad?, es que la terapia activa es mucho mejor que la terapia pasiva en los pacientes con embolia pulmonar. Anteriormente nosotros esperábamos que los pacientes estuviesen muy comprometidos, ¿verdad?, con estado de shock para poder decidir hacer la trombolisis. Después del peito, mucha gente no se puso tampoco a tiro para decir que en pacientes de riesgo intermedio podríamos usar la trombolisis en vez de la simple anticoagulación. Y con este estudio lo que realmente podemos concluir es que en pacientes que tienen un riesgo intermedio y que vos haciendo las escalas de riesgo ves que el paciente se va a complicar o que tiene un riesgo de complicación, que se puede realmente darle un beneficio gigante utilizando la técnica. Aparentemente desde el punto de vista técnico no es muy complicado, ¿verdad? Los accesos venosos pueden ser tanto por vía yugular, subclavio o femoral, ¿verdad? Si hay una embolia que es bilateral hay que usar 2 catéteres, ¿verdad? Exacto. Tiene un frenchaje que va de 6 a 8 French, ¿verdad? Y que el catéter tiene todo un sistema que puede permitir la irrigación del medicamento durante ese periodo que dijiste de 6 a 8 horas. Y que también generar el ultrasonido todo ese tiempo, ¿verdad? De hecho, el ultrasonido solo ya había demostrado tener un beneficio para la lisis de los trombos, ¿verdad? Pero ahora con este estudio realmente creo que ganó su letra de nobleza, ¿verdad? Y vamos a tener que ponernos al día. Así que hay que hacer el esfuerzo. Necesitamos necesariamente tener un angiógrafo, ¿verdad? O sea, una sala con capacidad de poder guiar el montaje de los catéteres y poder colocar en contacto mismo con el coágulo, ¿verdad? Eso es importante. Exacto. Tiene que estar metido dentro del coágulo para que la terapia sea eficaz. Tiene que estar en contacto para que funcione tanto el trombolítico como el ultrasonido, que en teoría lo que hace es facilitar que se absorba el trombolítico y se pueda alisar el coágulo. Totalmente. Evidentemente en el grupo de tratamiento con respecto al grupo de control, la incidencia de sangrado es mayor, ¿verdad? Porque estamos usando una medicación que es mucho más potente que la simple anticoagulación, ¿verdad? Pero los números no fueron significativos, así que yo creo que hay que ponerse las pilas, hacer que el representante traiga los aparatos y poder también ofrecer acá en Paraguay esa técnica, ¿verdad? No sé cuál sería tu postura, la postura de los otros jefes de unidades coronarias, de unidades de terapia intensiva. Creo que sí, yo creo que es una buena opción de tratamiento para este tipo de pacientes.
por sobre todo porque normalmente con la fibrinolisis siempre tenemos ese miedo de el paciente va a sangrar, puede sangrar, y generalmente los pacientes que están en este riesgo intermedio, en esta zona gris, son pacientes que tienen facilidad para descompensarse, pero son muy lábiles también como para presentar sangrados. Entonces, es una opción bastante válida. Esperemos, el estudio todavía sigue, tiene que seguir con el seguimiento a los 1 año, y es tratar de que esto en algún momento pueda variar las guías y pueda ya tener un peso mucho más importante y empezar a hacer con los pacientes. Muchas gracias, doctora Maidana. Gracias. Excelente exposición. Para el siguiente tema llamamos al doctor Manuel Castillo, médico cardiólogo de la Sociedad Paraguaya, fellow del ACC y actual vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Él nos va a estar hablando un poco sobre el Surpass CVOT. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Nelson, por la presentación. Este es un trabajo realmente que creo que nos va a dar mucho que hablar y nos va a dar a involucrarnos mucho más de lo que ya estamos, tanto los cardiólogos como los nefrólogos, como los endocrinólogos, en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Este es un estudio que comparó a la tirzepatide versus, y ya acá un punto importante, versus un control activo, no fue versus placebo, fue versus otro análogo GLP-1, que es la dulaglutida, en los pacientes que tienen diabetes y enfermedad cardiovascular. Les presento entonces el estudio Surpass CVOT. Como background podemos decir de que ya hoy día sabemos que los análogos GLP-1 disminuyen los eventos cardiovasculares y renales en los pacientes con diabetes, con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, y también con los pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora, la tirzepatide, como sabemos, es un análogo dual, ya que actúa en los receptores del GLP-1, pero también en los receptores HIP, generando un beneficio, todos sabemos, de pérdida de peso, disminución de la glicemia, pero realmente el efecto de este grupo de fármacos se está expandiendo notablemente a todo lo que es el área cardiovascular. Este estudio lo que hizo fue un análisis post-hoc, ya que el Surpass se presentó en diciembre, como no fue presentado en un congreso mayor, hicieron un análisis secundario para poder incluirlo en la presentación en el ACC 2026. Y lo que analizó el trabajo fue comparar justamente el análogo, la tirzepatida versus la dulaglutida, en dosis creciente desde 2,5 a 15 miligramos semanales de la tirzepatida versus 1,5 miligramos semanales a la dulaglutida. Y fíjense lo interesante, el punto final primario de este trabajo fue evaluar el compuesto de todos estos factores cardiovasculares. Fíjense, mortalidad de todas las causas, ya que el Surpass, al presentarse, hubo una disminución en la mortalidad cardiovascular. Entonces esto, como era un análisis post-hoc, lo que intentó hacer es también demostrar una mortalidad de todas las causas: el infarto de miocardio, el stroke, la revascularización coronaria, la hospitalización por falla cardíaca y los eventos adversos renales. Como estos dos componentes, tanto lo cardíaco como lo renal, fueron agregados en este análisis secundario, se hizo también un análisis de sensibilidad excluyendo cada uno de estos. Por eso hay un análisis de 5 componentes y de 4 componentes, excluyendo a la falla cardíaca y a la insuficiencia renal. Pero lo interesante de este estudio, fíjense de que en promedio fueron 13.000 pacientes, en promedio 65 años de edad, y lo importante acá es que tenemos que ver de que en un 52%, como les mencioné, el criterio de inclusión era pacientes con diabetes que tenían una enfermedad aterosclerótica ya diagnosticada, y esa enfermedad podía ser carótida, coronaria, vascular periférica. Pero lo importante para nosotros en cardiología es que el 52% de los pacientes incluidos en este trial tenían como enfermedad aterosclerótica la enfermedad coronaria. O sea, pacientes que tenían un infarto previo, en más del 70% tenían una revascularización hecha. O sea, estamos hablando de una población que habitualmente vemos muy frecuentemente, pacientes con diabetes y enfermedad arterial coronaria. 52% tenían un infarto previo. ¿Y qué fue lo que encontró este estudio en esos 6 puntos del compuesto combinado? Encontró una disminución significativa, y realmente vean la P, muy significativa, a favor de la tirzepatida en este compuesto final de 6 puntos específicos.
Y lo importante acá es, fíjense, de que ya tempranamente, alrededor de las 52 semanas, o sea, después de un tiempo, hubo un seguimiento de 4 años, era constante el beneficio en todos estos puntos con un 16% de reducción del riesgo relativo a favor de la tirsepatía. O sea, realmente estamos ante un fármaco, un grupo de fármacos que tiene un evento y un efecto bastante cardiovascular, por lo cual tenemos que estar cada vez más acostumbrados en utilizarlos por estos beneficios. Y independientemente del nivel de diabetes, incluso en el Surpass todos tenían un promedio 8 de glicada, uno puede decir, bueno, es muy alto, pero realmente todo lo analizado fueron los componentes cardiovasculares. Si analizamos punto por punto, fíjense de que si bien el punto final combinado de todas las variables fue significativamente a favor de la tirsepatía, cuando vemos, porque siempre acá analizamos qué es lo que llevó al mayor beneficio. Cuando hay varios componentes, uno de ellos siempre estira más al resto. Y cuando analizamos eso en los componentes, fíjense que hubieron 3 principales componentes que llevaron a la significancia a favor del fármaco, y son la mortalidad, o sea, un fármaco que demuestra disminución de la mortalidad en los pacientes diabéticos y con enfermedad cardiovascular. La revascularización coronaria, recuerden, 50% tenía enfermedad coronaria y al utilizar este fármaco hubo una disminución en la necesidad de revascularización. Y el otro punto fuerte que llevó a la significancia fue el componente final de progresión de falla renal. O sea que el promedio más o menos de clearance en todos los pacientes era por encima de 60, o sea que no tenían una enfermedad renal crónica avanzada, más de un estadio 3. Entonces, cuando analizamos los componentes, vemos de que son puntos muy fuertes que llevaron al beneficio del fármaco. Uno esperaría de repente la hospitalización por falla cardíaca, ya que es un grupo de fármacos, pero recuerden que acá teníamos pacientes con enfermedad coronaria, pero todavía no con falla cardíaca. Solamente un 20% de los pacientes incluidos en el trial tenían falla cardíaca. Estos fármacos sirven mucho cuando se presenta la falla cardíaca. Acá podríamos extrapolar también un punto de que en pre-falla cardíaca, o sea, en una cardiopatía isquémica, capaz que todavía no es suficiente este fármaco para prevenir, pero sí la enfermedad coronaria, fíjense como puntos muy importantes a favor del fármaco. Y a ver si pasa. Ok, y cuando analizamos los subgrupos, vemos que realmente todos estos componentes de beneficio, recordar de vuelta, mortalidad de todas las causas, infarto agudo de miocardio, stroke, revascularización, hospitalización por falla cardíaca y disminución en la progresión de la enfermedad renal. Cuando analizamos los subgrupos, vemos de que en todos ellos prácticamente fue favorable a favor de la tirsepatía, tanto en el género, en la edad. Uno diría por encima de 65 años podría tener más efectos colaterales que le lleven a no tan beneficio del fármaco. Sin embargo, vean que no llega a la línea, o sea, fue significativo. Y otro punto importante que puede generar un debate interesante es que el peso, fíjense de que en aquellos que tenían un índice de masa corporal menos de 35 también fue muy beneficioso, por lo cual ya nos da a concluir de que no es solamente la reducción del peso. Realmente el criterio del Surpass era a partir de 25 de índice de masa, ya estaban incluidos si eran diabéticos y tenían una enfermedad aterosclerótica, o sea, no necesariamente era un estudio de sobrepeso. Por lo cual realmente podemos concluir de que este es un grupo de fármacos, o de la tirsepatía en particular, que tiene un efecto cardiovascular muy positivo. La conclusión del trabajo presentado fue de que la tirsepatía en los pacientes con diabetes y enfermedad aterosclerótica cardiovascular, comparado, de vuelta a recordar, no fue contra placebo, fue contra otro análogo GLP-1, comparado con la dulaglutida, fue asociada con una menor incidencia de los componentes, y esta, recuerden, fue una incidencia muy significativa en el punto final combinado de mortalidad, infarto, stroke, revascularización, hospitalización por falla cardíaca y disminución de los eventos adversos renales. Entonces, como para terminar, quisiera dar unas conclusiones propias que creo que vivimos todos los días, es que sabemos que la enfermedad cardiovascular es la mayor causa de muerte en la población con diabetes, de que estamos obligados con estas nuevas evidencias que surgen a indicar a todas las personas que tienen diabetes y una enfermedad cardiovascular el uso de un análogo GLP-1, y creo que esto la ADA la va a cambiar agregando a los inhibidores de SGLT2 obligadamente a las personas diabéticas con enfermedad aterosclerótica
de cualquier tipo de ellas y de que el tratamiento realmente con este grupo de fármacos, los beneficios no están dados solamente por el reductor, por la reducción de peso, sino que tienen un componente de beneficio antiinflamatorio, cardiovascular, que debemos cada vez manejar más. Como me queda un minuto, solamente quería recordar de que hubieron varios otros trials que por ahí pasaron desapercibidos, pero quería traerlos para mencionar 3 de ellos, solamente mencionar de que hubo un estudio con el primer inhibidor PCSK9 oral, que es el Licitide, que generó una reducción del 65% en la reducción del LDL, incluso comparado con las terapias actuales para el descenso del LDL, que eran estatinas, o sea, todos tenían estatinas y se agregaba como un segundo fármaco para disminuir y logró algo muy importante. Creo que esto es un trabajo que va a dar importancia. Y el estudio Cadence va a generar muchísimo porque por primera vez el sotatercept, una medicación que se demostró recientemente para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, se testeó en este trabajo en aquellos que tienen hipertensión pulmonar de grado 2, o sea, debido a insuficiencia cardíaca izquierda, y demostró beneficio. Y lo otro que es el SPIRIT, que intentó evaluar a la espironolactona en la falla cardíaca preservada, pero hubieron muchos problemas técnicos, por lo cual a partir de ahí se está haciendo otro estudio que nos pueda responder estas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Excelente ponencia. Vamos a escuchar ahora a nuestros panelistas, comentarios o preguntas. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cardiología por la invitación. Es un honor para mí compartir este panel con el doctor Benítez y con ustedes, colegas. Bueno, entonces mi comentario sería que los agonistas de GLP-1 ya no van a ser solo antidiabéticos orales, sino que ya los vamos a tener como el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Y quisiera preguntarte, Manu, si lo indicarías en pacientes con alto riesgo y control glucémico, buen control glucémico. Sí, es una muy buena pregunta, la verdad. Realmente, de hecho, en el trabajo hasta hubieron, digamos, se le permitía a los investigadores, por la necesidad de usar por el protocolo hasta 15 miligramos de la tirzepatida, bajar el resto de los fármacos para la diabetes. Se bajó la insulina. De hecho, no se recomendaba los inhibidores de DPP4 porque tiene un efecto negativo que todos sabemos. Entonces, si una persona utilizaba eso, se recomendaba descontinuar. Y hubo reducción en la insulina y hubo una reducción de las sulfonilureas para permitir llegar al efecto del protocolo. Pero creo que eso se puede traspolar a que realmente, si tenemos que dar un fármaco que tiene beneficio cardiovascular comparado con un fármaco que va a descender solamente la glicemia, creo que es un poco el futuro donde va esto. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta nomás sobre el estudio a propósito. Dice que la mortalidad es la que bajó muchísimo, de todas causas. Y las principales causas de mortalidad comparativamente entre los dos grupos no fueron muy... El infarto, que es lo que más mata, el ACV, sí. ¿Verdad? ¿A qué se podría atribuir esa diferencia tan grande a favor de la tirzepatida? No sé si... Que realmente no hay una respuesta, es una muy buena pregunta, porque... a ver, el 50% de los pacientes ya tenían un infarto, estaba bien tratado, fueron revascularizados en su mayoría. Uno esperaría que un fármaco que no tiene tanto impacto en la enfermedad coronaria no genere tanta mejoría, sin embargo lo logró. Y si analizamos de vuelta por puntos, el infarto como tal, el punto del componente terminó en 1.00, o sea, un paciente más, y lo hacía volcar a que daba beneficio incluso a disminución de infarto. O sea, que realmente hay un efecto, se cree mucho que al disminuir el tejido adiposo alrededor del corazón, que es muy activo, vamos a tener un beneficio real más todos los beneficios de los análogos. O sea que realmente es un fármaco sistémico que tiene un efecto cardiovascular muy positivo. Muchas gracias. Gracias. Ahora convocamos al doctor Víctor Rojas Rodríguez. El doctor Víctor Rojas es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Rigoberto Caballero y también actual director del Consejo de Arritmias. Él nos va a estar hablando sobre el estudio Champions AF. Víctor. Gracias, Nelson. Muy buenas noches a todos. Gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología por permitirme, digamos, presentar este estudio, el Champions AF. Un estudio que trata nuevamente de comparar la estrategia de exclusión de orejuela izquierda con un dispositivo específico versus anticoagulación con nuevos anticoagulantes directos.
En el contexto de esta situación, sabemos que los anticoagulantes directos reducen los eventos isquémicos en fibrilación auricular y que la exclusión de orejuela izquierda con dispositivos es un escenario válido en estos pacientes que tienen contraindicación para estos fármacos. Y el objetivo del estudio fue evaluar la exclusión de orejuela izquierda con un dispositivo específico, el Watchman Flex de última generación, como alternativa en pacientes con anticoagulación directa que son elegibles y que no tienen contraindicación. De ahí la diferencia y la importancia de este estudio, para poder comprobar y comparar una población ideal para anticoagulación versus dispositivo. El diseño fue un estudio aleatorizado, randomizado, 1-1, en un brazo dispositivo, en un brazo anticoagulante, ¿verdad? Se hizo una situación de base de 3 meses, digamos, randomizar de forma correcta, ya sea anticoagulación, doble antiagregación, dependiendo de cada paciente, un brazo anticoagulantes y otro brazo dispositivos. En el brazo dispositivos, al 4.º mes se realizó un estudio de imágenes para valorar eventuales complicaciones post procedimiento. Los resultados que fueron presentados son a los 3 años. Los resultados finales serán a 5 años. Sin embargo, los resultados parciales que fueron presentados en este congreso compararon los endpoints primarios, ¿verdad? Un compuesto de eficacia de no inferioridad, esto es muy importante, de muerte cardiovascular, stroke y embolia sistémica, y un punto primario de seguridad en el rol de seguridad, pero de superioridad, con hemorragias en relación a no procedimentales y eventos clínicos hemorrágicos en el contexto no mayor. Y a los 5 años se verán nuevamente estos endpoints primarios. Bueno. La metodología, bueno, la hipótesis es de no inferioridad, como ustedes saben, se tamizó o se usó una tasa de no inferioridad de 12% de eventos en cada grupo, ¿verdad? Con un riesgo inferior absoluto marginal de 4.8%, lo cual lleva a un riesgo relativo marginal de 40%, ¿verdad? Esto es muy importante para después analizar y discutir y tal vez criticar este estudio, ¿verdad? La potencia del estudio era una potencia ideal de 90%, ¿verdad? Con un análisis primario en cuanto a eficacia. Los endpoints secundarios a 3 años, ¿verdad? Un compuesto de seguridad de no inferioridad de sangrados mayores relacionados o no relacionados al procedimiento, y un punto secundario de no inferioridad con un compuesto clínico neto de muerte cardiovascular, stroke, embolia sistémica y sangrados no relacionados al procedimiento en cuanto a la clasificación. El flujo del estudio, la forma en la cual ellos tamizaron fue como habíamos dicho al principio, ¿verdad? 1-1, ¿verdad? 3.000 pacientes elegibles. En el brazo anticoagulantes al principio 1.501, hubo una pérdida aproximadamente de más de 100 pacientes, lo cual dejó en ese brazo 1.305 pacientes en el grupo anticoagulantes directos. En el brazo de intervención con dispositivos, la misma cosa, el follow-up llegó a hasta 1.390 pacientes que fueron sometidos al dispositivo en cuestión. La característica de base de ambos grupos era ideal, estaba bien macheada en el sentido de la edad promedio. Las mujeres estaban representadas en un 30%, la mayoría de los pacientes, más del 80%, eran caucásicos, un score de CHAS-VASc en promedio 3.5 para ambos grupos. Ahí está la clasificación de qué score había, más o menos leve, moderado y alto. Y el punto muy importante, el HAS-BLED, el riesgo hemorrágico. El riesgo hemorrágico en ambos grupos era riesgo bajo. Justamente el objetivo de este estudio de valorar esta estrategia en pacientes de riesgo bajo. Como podrán ver, evidentemente la fibrilación auricular paroxística era la de mayor prevalencia en ambos grupos, luego la persistente y luego la permanente. Y un dato interesante e importante para un análisis posterior es que el 50% aproximadamente de ambos grupos habían ya sufrido o sido favorecidos por una ablación o aislamiento de venas pulmonares, que es el tratamiento de elección de la fibrilación auricular paroxística en este caso. Las características del procedimiento, prácticamente un 99% de éxito,
¿verdad? Anestesia general en el 84%, la traja esofágica era el elemento diagnóstico de apoyo fundamentalmente en más del 87%, la ecografía intracardíaca en apenas el 9.5% y el alta del dicho procedimiento era o con anticoagulante en la mayor parte de los pacientes o doble antiagregación. Los eventos adversos dentro de los 7 días no se observó ninguna muerte cardiovascular, apenas un evento de stroke, embolia sistémica 0%, 8 casos de derrame pericárdico que requirieron intervención o drenaje y ninguna embolización del dispositivo, lo que esto menciona que es un procedimiento de realización seguro para el paciente hablando en el macro. El análisis posterior de lo que uno realiza cuando hace es si existe o no un leak periprotésico en toda prótesis, en todo dispositivo. Y se encontró que el leak era, digamos, marginal en el 98% de los pacientes y apenas siendo considerable en un 1.4%, un leak de más de 3 pero menos de 5, en lo cual el grupo no requiere intervención. Y ningún leak de más de 5 milímetros, es decir, ningún leak que amerite reintervención del paciente. Es un punto de seguridad y realmente de tasa de éxito. Y en la trombosis relacionada al procedimiento vemos que la tasa de trombosis era realmente baja y lo que llama la atención ahí es que en apenas 24 pacientes, es decir, 1.8 pacientes, se decidió nuevamente hacer un crossover o agregar anticoagulación a este grupo dispositivo. Yendo al endpoint de eficacia, vemos que el compuesto de muerte cardiovascular, stroke y embolia sistémica, como podrán ver en el grupo de anticoagulación, 4.8% en la curva de Kaplan-Meier, como podrán ver ahí, y 5.7% en el grupo dispositivo, lo cual arroja un valor de P de menos de 0.01, lo cual cumple con el criterio de no inferioridad en este punto primario, digamos, de eficacia. Vamos desglosando el endpoint, verán sus componentes, ven que en muerte cardiovascular no hay diferencia, en el stroke apenas hay 1% de diferencia, y esto llama mucho la atención, en favor del grupo dispositivo. ¿Y por qué llama la atención? Porque como podrán ver en el desglosado del componente de stroke, vemos que el stroke isquémico tiene mayor prevalencia numérica, no así estadísticamente significativa, en el grupo dispositivo, 27 en el grupo anticoagulantes versus 45 pacientes en el grupo dispositivo. Ningún evento de embolia sistémica en el grupo dispositivo. El endpoint de seguridad, sangrado no relacionado al procedimiento, ¿verdad? Se comparó esto porque evidentemente en el grupo anticoagulantes no hay un procedimiento del cual comparar. Y entonces esto hizo que al principio de los grupos las curvas se empiezan a separar a los 6 meses. Y ven que el grupo anticoagulante presenta 19% de eventos de sangrado versus 10.9% en el grupo dispositivo, lo cual vuelve a cumplir en este punto el análisis fue de superioridad. Por ende, en este punto de seguridad de sangrados no procedimentales, el grupo dispositivo tiene mayor ventaja. En el grupo secundario de seguridad vemos que también se cumple en la curva de Kaplan-Meier, en el grupo anticoagulante 6.4%, en el grupo dispositivo apenas 5.9%, cumpliendo el riesgo de no inferioridad. Los efectos o los beneficios clínicos, como podrán ver, también arroja beneficio en el grupo de dispositivos versus anticoagulantes orales directos, con una P de realmente de significancia importante de superioridad en el contexto de stroke y embolia sistémica y sangrado no procedimentales. Para apurar un poquito, vemos que el análisis de los subgrupos tiende a tirar el beneficio de no inferioridad en el grupo dispositivo, como podrán ver a la izquierda de la pantalla, que el grupo dispositivo tiene mejores resultados en tendencia. Y como podrán ver también el subgrupo de eficacia de los subgrupos, vemos que el grupo que realmente
se benefició, esto es el grupo que sufrió o que se benefició de ablación con de fibrilación auricular. Es decir, en este grupo de pacientes que han sido ablacionados, el grupo dispositivo tuvo mejor ventaja. Las limitaciones del estudio, evidentemente, un estudio en el cual no se puede incluir todos los tipos de dispositivos. Los hallazgos muestran que no podemos generalizar el uso en todos los pacientes de fibrilación auricular con fracción de eyección baja, que no podemos inferir o que tenemos que analizar el rango de no inferioridad en este análisis estadístico para saber realmente si arroja un beneficio neto en este grupo. Y en conclusión, la conclusión del presentador del trabajo, de que el dispositivo Watch and Flex puede ser una opción en pacientes designados, ¿verdad? Con un análisis bien en concreto, ¿verdad? Y bueno, este es un análisis, digamos, crítico que me permitía hacer, y resumiendo, de que realmente habla de que un 0.33% año parece poco, ¿verdad? De ACV en el grupo dispositivo, pero cuando eso se va acumulando, realmente eso puede ser realmente nefasto para ese paciente. Muchas gracias, Víctor. Una consulta. La selección del paciente, si todos se beneficiarían en igual forma, eso es lo que... La selección del paciente. Y voy a decir, para ver qué pacientes seleccionamos para dispositivo. Sí, así. Realmente el análisis tiene que ser bien sistemático, ¿verdad? Justamente salieron varios trabajos, como por ejemplo el Closure, el Prevail, donde hablan de que realmente el dispositivo en pacientes que uno imagina de alto riesgo hemorrágico, uno encontraría beneficio. Sin embargo, en esos estudios no se encontró beneficio. Es más, en ese grupo de pacientes de alto riesgo hemorrágico, el dispositivo no logró mostrar ni siquiera no inferioridad. Es decir, realmente hoy analizar y servirnos de este estudio para tratar de generalizar una indicación de dispositivo de exclusión de orejuela izquierda me parece insuficiente. Me parece imprudente tratar de utilizar este estudio para cambiar una conducta, digamos, de forma general. Ahora bien, el análisis debe ser más cuidadoso. Debemos analizar el paciente de alto riesgo hemorrágico, un paciente de más de 80 años, geriátrico, polimedicado, en el cual tal vez el dispositivo que demostró mejor perfil, que es justamente el Watch and Flex, digamos, bien utilizado, podría darle beneficio a este paciente. O sea, lo que aparentemente este estudio lo que hace es más o menos como tratar de ampliar la indicación del dispositivo a una población que es mucho menos compleja, con menos comorbilidad y con menos riesgos de complicaciones tromboembólicas, ¿verdad? Y pareciera como que estamos ahí empatados, ¿verdad? O sea, uno tiene que hacer una selección, como vos decís, no hay que traspolar y decir, hay que colocar el Watchman a todos o cualquier otro dispositivo, ¿verdad? Pero estamos yendo hacia ese sentido, ¿verdad? Yo creo que cuanto más experiencia haya también en el implante, Sí. con mejor aplicación del dispositivo, con menos complicaciones posteriores, como que uno puede considerar a los pacientes que no deseen estar anticoagulados, una opción válida sería colocar el dispositivo, ¿verdad? Pero tampoco los números no son. No, los números son un poco llamativos, Sí. porque si lo han visto, realmente son 17 stroke isquémicos en el grupo dispositivo. O sea, numéricamente parece no inferioridad. Recordemos que no inferioridad habla de lo que hay porque es menos peor de lo que podemos ofrecer. O sea, vamos a penalizar 17 pacientes que van a tener un stroke que puede ser invalidante por ponerle un dispositivo versus a los anticoagulantes que demuestran todavía que son más eficaces en este grupo poblacional de riesgo hemorrágico bajo. Ahora bien, como dijo Carlos, hay que elegir el grupo de pacientes, y ni aún porque los estudios que nos han dado evidencia o trataron de comparar de riesgo alto hemorrágico tampoco han demostrado un beneficio clínico neto. Perfecto, muchas gracias. La verdad que es un estudio bastante controversial, ya hubo discusiones allá, discusiones acá, entonces va a traer cola y faltan 2 años para que termine el estudio principal. Gracias, Víctor. A continuación, convocamos al doctor Óscar Paredes. Él es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología
past president también de nuestra sociedad, y es fellow de la ECC y también member de la European Society of Cardiology. Él nos va a estar hablando del estudio PROTAVI. Gracias, Nelson. Y en tu nombre, a la invitación que recibí de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es un placer decirle buenas noches. Vamos a tratar de hacer dinámico un estudio que realmente es muy interesante porque, fíjense ustedes, sabemos que este estudio viene a complementar datos adicionales que todavía hay un gap en la evidencia. Y en tal sentido, tenemos que tratar un poco de hacer el contexto de por qué se hizo este estudio. Bueno, por un lado, sabemos claramente de que la enfermedad coronaria es, como todos ustedes saben, la principal causa de muerte en todo el mundo. Alta prevalencia. Por el otro lado, tenemos la principal valvulopatía en el ser humano. Y, por sobre todo, ver un poquitito el desarrollo, el cambio de paradigma del siglo XXI de esta tecnología. Porque hay que decir claramente esto. Miles de pacientes siguen con nosotros en este planeta gracias al desarrollo de esta tecnología. Y como los números dicen claramente, el crecimiento es progresivo en todo el mundo, a pesar incluso de las evidencias, fíjense ustedes como año tras año apareciendo en pacientes de menos riesgo y también más jóvenes, todavía la curva es ascendente. Y si miramos un poquitito cuando hace ya 10 años atrás los cirujanos solamente ven la divergencia de las curvas, quedando atrás la técnica quirúrgica en todo el mundo y por sobre todo también la expansión del mercado. Si bien claramente este gráfico nos muestra que el de bien arriba le corresponde a Latinoamérica, el mercado latinoamericano es el más pequeño de todos justamente en la tecnología, estamos hablando de una posibilidad de una expansión tremenda con más o menos 700.000 casos años en el mundo entero. Tal es así que la concomitancia de estas patologías, por supuesto, siempre va a ser alta. Y eso crece con la edad de los pacientes, como todos sabemos, ¿verdad? Tanto la valvulopatía degenerativa como la prevalencia de la isquemia. A tal punto que podemos encontrar en ciertas poblaciones hasta un 70% de probabilidades de encontrar pacientes isquémicos con valvulopatías. Estudios previos existen, sí existen. Aquellos que estuvieron en Londres, se acuerdan muy bien en el Ocean Tree. ¿Te acuerdas, Lorena? También estuvo en el EuroPCR, ¿verdad? Solamente que este estudio evaluó otra población un poquito más compleja y con puntos de cortes definidos de otra forma. Por ejemplo, arterias de mayor calibre que los que actualmente vamos a analizar en esto, ¿verdad? Sin embargo, sentó las bases de lo que es realmente el manejo terapéutico actual y las guías actuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa del otro lado de la historia? ¿Qué pasa cuando ponemos primero el TAVI y tendríamos que revascularizar después al paciente? Ahí está un poquitito la dificultad técnica, el desafío técnico de lo que representa hacer esta inversión de la situación, ¿verdad? Porque la válvula en sí ocupa un espacio que en general también está para nuestros catéteres de apoyo. Y por otro lado, el paciente que es isquémico y va a ser sometido a una angioplastía necesita mayores drogas de anticoagulación y por supuesto aumenta el riesgo de sangrado. Bueno, esto es lo que dicen las guías actuales. Como les decía, es un poquitito de bajo nivel de evidencia, pero sigue siendo una recomendación tratar de revascularizar a aquellos pacientes que tienen una evidencia de cardiopatía isquémica activa antes de realizar el implante valvular percutáneo. ¿Cómo se diseñó el estudio? El estudio es de un solo país, es Holanda, 12 centros. El número de pacientes parece poco, pero para realmente un solo país es significativo, decir 466 pacientes que fueron aleatorizados en forma cegada, 1-1, y básicamente hubo un crossover muy bajo del grupo de que realmente recibe la angioplastía previa al implante y aquellos que fueron diferidos. Acá ven claramente que prácticamente no hubo pérdida del seguimiento a estos pacientes y el número de cruces fue entre 3 y 2. Las características clínicas, esto es muy importante, fíjense, aunque las letras son pequeñas, es una edad añosa, 81 años en promedio. Ahora sí está así, ahí está apuntando, ¿verdad? Tenían ya cardiopatía isquémica muchos de estos pacientes, pero en ambos brazos eso fue algo similar. Un score de riesgo para el implante valvular moderado y
por supuesto que ya ambos grupos están con una valvulopatía significativa. Todos estos pacientes eran sintomáticos. En otro punto de análisis muy importante tenemos que destacar el Syntax Score. El Syntax Score es 10, aparentemente no es muy alto riesgo, pero acuérdense ustedes que el Notion Tree tenía 9 como punto de corte. Y no solamente eso, sino que el objetivo es evaluar pacientes que eventualmente no tienen una cardiopatía isquémica activa, aquellos que hoy en día los conocemos como síndromes coronarios crónicos. Por otro lado, la presencia de la proximidad de la descendente anterior también es importante y similar en ambos grupos. En casi todos los pacientes fue realizado, posiblemente realizado la TAVI y por la vía transfemoral en la mayoría de ellos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los resultados? Los resultados nos dicen de que hay una divergencia en la curva muy importante a favor de diferir la angioplastía en el endpoint primario que analiza 4 puntos. Y eso es algo muy importante porque fíjense ustedes cómo a los 12 meses se van cerrando las curvas y llega exactamente al criterio de no inferioridad este estudio, pero es importante hacer el análisis de los subgrupos. ¿Por qué? Porque son similares en términos de muerte por todas las causas, infartos de miocardio y stroke. Sin embargo, hay una buena divergencia a favor del grupo diferido justamente en sangrados. Por supuesto que en aquellos pacientes que se utilizó menos drogas anticoagulantes. ¿Qué otra cosa importante? Analizar los puntos isquémicos, los puntos trombóticos. Si analizamos los puntos trombóticos solamente, vemos que hay una diferencia leve a favor de la angioplastía previa, pero sin embargo no llega a un rango significativo, por lo cual cumple todavía el criterio de no inferioridad. Acá creo que está mal esto ya. Voy a sacarlo más de acá. Y la revascularización. ¿A quiénes tuvieron que volver a revascularizar? Este grupo de pacientes es obviamente mayor en el grupo de aquellos que fueron diferidos. Sin embargo, básicamente si ustedes ven acá, el índice de riesgo no es tan elevado en comparación a que también hubo eventos en aquellos que tuvieron ya su angioplastía previa al TAVI. Bueno, haciendo un poco un resumen antes de terminar, vamos a decir de que este es el primero de todos los estudios que en realidad demuestra de que diferir una angioplastía en pacientes isquémicos conocidos después del implante del TAVI es posible y por sobre todo es seguro en términos de menor sangrado y sin aumento en el riesgo de mortalidad o infarto de miocardio. Otra cosa muy importante es de que es de 12 meses, entonces se necesitan estudios más largos y que la población que pertenece a un solo país tampoco es tan grande como para decir que el número sea significativo. Entonces, en mi conclusión personal, desde mi punto de vista, esto es lo que quiero dejar de mensaje. Hay que tratar de evaluar la revascularización sistemática y en este caso, en pacientes con enfermedad coronaria estable, no es realmente que vamos a conseguir un beneficio neto. Quizás aumentemos incluso los costos de una tecnología ya costosa como el TAVI sin llegar a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y por supuesto que dejo esto para la discusión con mis colegas hemodinamistas y todo el público presente. Así que esto es algo importante. ¿A quién realmente representa? ¿Qué grupo de pacientes podemos representar con esto? ¿Verdad? La aplicabilidad del estudio quiere decir eso. ¿Y cuál es la opinión que tienen ustedes de hacer un endpoint compuesto que incluye todos los términos trombóticos y por otro lado también los eventos de sangrado? Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, doctor Paredes. Muy buena presentación. Realmente este es un tema que a nosotros nos concierne y estamos muy confrontados en el manejo del día a día. Nosotros nos quedamos con la idea de que a todo paciente que tiene enfermedad valvular aórtica hay que hacerle un cateterismo previo, porque esos pacientes antes iban a cirugía y si tenían enfermedad coronaria debían ser vascularizados en el mismo momento, ¿verdad? Y como que eso quedó en el ambiente, ¿verdad? Y en el mundo entero, como que si no hacíamos un cateterismo cardíaco antes de la TAVI, era como un pecado mortal, ¿verdad? Totalmente. Después empezaron los grupos a hacer, vamos nomás a hacer en angiotomografía con los angiotomógrafos que son de múltiples cortes y muy rápidos, hacer la angiotomografía de la aorta
y también hacer la anatomía de las coronarias. Entonces, te Inclusive evitabas, bypasses. inclusive, Sí, lógico. sí, Entonces, con eso te evitabas hacer el cateterismo cardíaco. claro que es más complejo. Pero nosotros todavía seguimos haciendo cateterismo previo y muchas veces, sin querer, Ahí tomamos la mismo, conducta tomamos que salió ad hoc. ¿verdad? Ad hoc, porque revascularizamos después de la TAVI, ¿verdad? Sí, Acá lo que llama la atención, primero que es un estudio de un solo país, y yo creo que la diferencia a favor de posponer o de llevar más allá del implante de la TAVI y la revascularización es que eran pacientes muy añosos, sí. ¿verdad? Y yo justamente estuve analizando el por qué en una de las preguntas del interview posterior dijo justamente de que el seguro social le exigía justamente de que sean pacientes añosos. Eran todos los que reciben en ese país son Claro, 75 lo que años pasa es para que la arriba. edad también de ese país, es un país Sí, claro, de alta edad. y Sí, como que la técnica está destinada a pacientes de más edad, sí. lo cual difiere un poquito con Estados Unidos o con países como Alemania, Difiere brutalmente donde con la Estados edad Unidos. está cada vez Más más baja. disminuida, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si se incluyesen pacientes más jóvenes, ¿verdad? Que tienen mayor riesgo, mayor etapa de vida que recorrer que los pacientes Claro, ancianos, ¿verdad? por Todo ese supuesto. tipo de Interrogantes preguntas existen. deberían de hacerse también en un trial a futuro, ¿verdad? Sí. Pero realmente es súper interesante. Para mí, por lo menos, a mí me da como tranquilidad saber que lo que estamos haciendo acá Sí. es más o menos. Y en va- tu experiencia personal, Carlos, por ejemplo, yo estuve analizando mucho, ellos temen a la doble antiagregación plaquetaria. Sin embargo, muchas veces en los TAVI, los primeros TAVI que sí. pusimos allá en la época de pandemia, más o menos, eran todos doble antiagregación siempre. Ahora solo Ahora, aspirina o ahora clopidogrel. cambiamos, Sí, exactamente. solo apiclopid, ¿verdad? Sí, pero la visualización de sangrado realmente en este grupo de pacientes, al menos si no son tan añosos, no son muchos los sangrados que hayamos visto, no sé, Y no, en tu experiencia. no tantos, ¿verdad? Pero hay que entender, la gente tiene que entender que cuando uno hace la TAVI, el introductor que uno utiliza es un introductor muy grande, ¿verdad? La peor complicación no es el implante mismo, está relacionado al sitio de punción, ¿verdad? Las peores complicaciones que Sí. se ven en el mundo y que también hemos visto todos nosotros acá, está relacionado al sitio de punción por el grosor del catéter que usamos, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, Es un estudio que abre puertas, pero necesitamos investigar más. totalmente. Muchas gracias, doctor Paredes. Para el último estudio convocamos al doctor José Candia, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, secretario científico de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya, flamante fellow de la ICC y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del Hospital de Clínicas. Él nos va a hablar sobre el Vesalius CV. Muchas gracias, doctor Aquino. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya por la invitación. Yo les voy a hablar específicamente de un análisis secundario del Vesalius CV que evalúa el evolocumab en pacientes sin aterosclerosis conocida y con diabetes. Entonces, para el diseño del estudio, en realidad, como mencioné, es un subestudio que tomó los pacientes del Vesalius CV, que incluyó más de 12.000 pacientes, que eran pacientes estables, con alto riesgo de eventos cardiovasculares, pero que no hayan tenido previamente infarto ni accidente cerebrovascular. Estos pacientes podrían ingresar al estudio por dos vías, ya sea por la presencia de aterosclerosis o por una diabetes de alto riesgo. Uno de los requisitos era que el colesterol LDL sea mayor a 90 miligramos por decilitro o los otros equivalentes como el NO-HDL y el ApoB. Estos pacientes debían estar bajo tratamiento óptimo con estatinas y en algunos casos con ezetimibe. Estos pacientes fueron randomizados en una relación 1:1 a recibir evolocumab de manera subcutánea, 140 miligramos cada 2 semanas, o un grupo placebo que recibía, bueno, placebo justamente, ¿verdad? Lo que se evaluó como endpoint primario eran endpoint primarios duales, un MACE de 3 puntos que tuvo en cuenta el tiempo a la muerte por enfermedad coronaria, infarto o accidente cerebrovascular, ¿verdad? Y hubo un MACE de 4 puntos que tenía en cuenta el MACE de 3 puntos más una revascularización arterial guiada por isquemia. En lo que respecta específicamente a este subgrupo, que hablamos de sin aterosclerosis significativa conocida, representó un 30% del estudio principal, ¿verdad? Entonces se definía como pacientes que no hayan tenido una revascularización previa, que no tengan una estenosis arterial conocida o un score de calcio mayor a 100,
pero con diabetes de alto riesgo que se definió como más de 10 años de evolución de la diabetes, uso diario de insulina o presencia de enfermedad microvascular. Las características basales de estos pacientes eran bastante homogéneas, una edad promedio de 65 años, un 57% representado por el sexo femenino y la mayoría de ellos también tenían hipertensión en un 88%. Estos pacientes estaban bien tratados en una terapia de reducción de lípidos. La mayoría de ellos, un 89%, estaban recibiendo algún tipo de estatina, siendo un 2/3 aproximadamente un tratamiento con estatinas de alta intensidad. E incluso un 14% estaba recibiendo una combinación con ezetimibe. Si vamos a los resultados y vemos el efecto del evolocumab sobre el colesterol LDL, en el estudio lipídico vemos que a las 96 semanas la reducción del LDL ya era de hasta un 44 miligramos por decilitro en estos pacientes versus los pacientes en el grupo placebo. Esto realmente ya es un poco conocido acerca de la eficacia de esta medicación. Y si vamos a los endpoints primarios, el compuesto de tres puntos, como mencioné, mortalidad de causa coronaria, infarto o accidente cerebrovascular, vemos una incidencia del 7% en el grupo placebo versus una incidencia del 5% en el grupo tratado con evolocumab. Esto produce una reducción relativa del riesgo del 31% con una reducción del riesgo relativo del 2,1%. Un resultado bastante interesante que también se replica si es que se tiene en cuenta el endpoint dual primario de 4 puntos que tiene en cuenta también la revascularización. En este caso tenemos una reducción del riesgo relativo del 31% y de 2,9% una reducción del riesgo absoluto. Si hablamos de mortalidad, si se fijan a los 5 años, la mortalidad, la causa cardiovascular en el grupo placebo fue del 4% versus un 2,6% en el grupo evolocumab. Esto representa aproximadamente un 30% de reducción de la mortalidad y lo mismo se puede observar si hacemos un análisis de la mortalidad de todas las causas. Si vamos a la evaluación de los endpoints secundarios también es bastante homogéneo si analizamos cada una de las variables como infarto, accidente cerebrovascular o mortalidad, vemos que la reducción también es importante considerando cada uno de los puntos. Se hizo también una evaluación, una meta-regresión del CTCC, que es un consenso de varios trials sobre disminución de lípidos, y vemos que el Vesalius, con esta reducción de lípidos, si nos fijamos en la reducción de colesterol LDL en una reducción proporcional de eventos, cumple con los resultados observados en estudios previos, ¿verdad? Si hacemos un análisis de los pacientes que tienen aterosclerosis conocida y pacientes que no tienen aterosclerosis conocida, también los resultados son relativamente homogéneos a favor del tratamiento para una reducción intensiva de los lípidos. Una diferencia que se pudo encontrar analizando el grupo que tenía aterosclerosis conocida versus los que no tenían aterosclerosis es que al año no se observaba una reducción tan importante de la mortalidad y de los eventos cardiovasculares, pero sin embargo, a los 5 años esta reducción era mucho más importante, como mencioné, a diferencia de los pacientes que ya tenían aterosclerosis conocida, en los cuales se observa ya una reducción de la mortalidad y de los eventos cardiovasculares más tempranamente. Este estudio tenía limitaciones debido a que no se requirió una imagen sistémica. Algunos pacientes pudieron haber tenido aterosclerosis significativa no diagnosticada, pero esto también refleja las recomendaciones de las guías y la práctica habitual, ¿verdad? Y todos los pacientes tenían una diabetes mellitus de alto riesgo, por lo tanto sería importante validar estos resultados en otros pacientes de alto riesgo, o sea que probablemente estos pacientes diabéticos, algunos de ellos sí ya tenían una enfermedad aterosclerótica presente, ¿verdad? En resumen,
En pacientes de prevención primaria, esto es muy importante mencionar, ¿verdad? Porque estamos hablando de prevención primaria, ¿verdad? Pacientes que nunca han tenido un evento cardiovascular previo y que son de alto riesgo, ¿verdad? Sin aterosclerosis significativa, con diabetes, tratamiento con evolocumab añadido a la terapia hipolipemiante de base, resultó en una reducción del colesterol LDL en promedio de 44 miligramos por decilitro y produjo una reducción del 31% del MACE de 3 y 4 puntos, como mencioné. Y si consideramos los eventos después del año, esta reducción pasa a ser de un 40%. Produce una reducción del 32% en muerte cardiovascular, infarto o ACV isquémico y menores tasas de mortalidad cardiovascular y total. Como conclusión, los beneficios observados en este grupo respaldan la intensificación del tratamiento hipolipemiante, ¿verdad? Más allá de las estatinas y en etapas más tempranas del proceso de enfermedad cardiovascular. Esto es consistente con el grupo de trabajo de los trials de lípidos que subraya el valor de cuanto más reducimos el colesterol LDL, menor tasa de eventos cardiovasculares. Entonces, estos datos apoyan firmemente que en estos pacientes de menor riesgo deberíamos apuntar a objetivos de LDL que típicamente están reservados para los pacientes ya de alto riesgo, como aquellos que han tenido un evento cardiovascular y que se encuentran en una prevención secundaria. Este trial fue publicado simultáneamente en el JAMA. Si lo quieren descargar, entonces ahí tienen el URL. Muchas gracias. Bueno, entonces podríamos decir que ya no necesitamos esperar a tener el primer evento cardiovascular para intensificar el tratamiento con estas nuevas recomendaciones. Sí, realmente la tendencia es esa, ¿verdad? Lo que demuestra este estudio es que incluso en pacientes que no han tenido ningún evento y que solamente tienen aterosclerosis, se pueden beneficiar de una reducción más importante de colesterol LDL, que es lo que se viene hablando hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente este subestudio que realmente estaba preespecificado, o sea, no es un estudio post-hoc, ya buscó evaluar eso en los pacientes que no tenían enfermedad aterosclerótica. Ahora, lo importante es evaluar qué tipo de pacientes fueron los pacientes incluidos, ¿verdad? Entonces, si hablamos obviamente de pacientes diabéticos, ¿verdad? Con una diabetes de mucho tiempo de evolución y con tratamiento con insulina, obviamente estos pacientes probablemente representarían un riesgo intermedio alto, ¿verdad? Entonces, yo creo que faltarían un poco más de estudios para hablar de prevención primaria propiamente dicha en toda una población, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta, obviamente, también es el costo-beneficio, ¿verdad? Esta es una medicación, obviamente, costosa, ¿verdad? Y si hacemos un análisis específico, ¿verdad? Del NNT, ¿verdad? Del número necesario para tratar, necesitamos tratar 48 pacientes para evitar un evento, ¿verdad? Que es un número no despreciable tampoco, considerando el costo de este tratamiento. Muy importante también podría ser recomendar a mujeres diabéticas en donde el riesgo suele subestimarse también. Claro, obviamente, como digo, ¿verdad? Seleccionar los pacientes en los cuales una prevención primaria más agresiva podría darle más beneficios, ese es lo fundamental. Y yo creo que esa es la idea que hay que sacar de este estudio, ¿verdad? Probablemente las guías se van a ir cambiando también, ¿verdad? Pero con una selección un poquito más apropiada. Muchas gracias. A mí, José, una consulta nomás. Sí. Me llama, o sea, todos sabemos los beneficios que dan los PCSK9, ¿verdad? O sea, bajan enormemente el colesterol LDL, tienen todos, los dos que están en el mercado, son muy eficaces, ¿verdad? Este estudio se comparó con placebo, ¿verdad? Hubiese sido diferente, probablemente si se comparaba con un brazo, con un tratamiento también óptimo con estatinas y ezetimibe. En realidad, no es un estudio propiamente con placebo porque todos los pacientes estaban con estatinas. Estaban con estatinas. Estaban con estatinas de alta intensidad. Sí. Como mencioné, un 89% globalmente, ¿verdad? 89% de los pacientes tenían estatinas de alta intensidad. O sea, placebo se refiere a que se agregó Un placebo, en claro, un un brazo medicamento, se agregó ya, perfecto. evolocumab y en el otro brazo se continuó solamente Perfecto. con el tratamiento previo que venía recibiendo. Pero realmente, bueno, los números son impresionantes, ¿verdad? Acá lo que hay que preguntarse es si se puede realmente traspolar a la práctica clínica, Claro, porque los justamente costos eso son muy altos es demasiado. y hay mucha gente que en Estados Unidos se implementaron muchos estudios donde la gente abandona el tratamiento justamente porque no pueden afrontar.
el tratamiento, ¿verdad? Así que, En realidad, este tratamiento, para tener una idea, está alrededor de los $500 al mes. Y es un costo elevado, ¿verdad? Considerando que estamos hablando de una prevención primaria, ¿verdad? Ahora es más fácil convencerle a un paciente que ya ha tenido un evento, ¿verdad? Y que debe recibir esa medicación versus a alguien que solamente, o sea, solamente entre comillas, ¿verdad? Se encuentra en un grupo de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, convencerle de que reciba una terapia tan costosa es un poco difícil. perfecto. Gracias, José. Un aplauso Muchas muy gracias. grande a todos nuestros disertantes, a nuestros panelistas. Queda una vez más demostrado el alto nivel científico que poseemos en nuestra sociedad. Antes de pasar a la siguiente parte de la temática de esta reunión científica, quisiéramos agradecer nuevamente a Kinfa por el apoyo, así como a las sociedades auspiciantes, la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, Endocrinología y Hipertensión Arterial, Gerontología y Geriatría, Medicina Familiar, Nefrología, Diabetología, del Estudio de la Obesidad y la Sociedad Médica Paraguaya de la Obesidad. Bueno, ahora lo que vamos a pasar es lo siguiente. Si nuestro auditorio tiene una pregunta o entre los propios miembros de los disertantes panelistas que eran algo pendiente, estamos abiertos. ¿No hay nadie? Puedo empezar entonces para romper el hielo. En relación al primer estudio, el HIPEITO, ¿verdad? Un paciente, estamos de alto riesgo, embolia pulmonar, ya está bien definido, le estamos trombolizando. Pero ese paciente de riesgo intermedio alto, que está ahí, que no sabemos mucho qué hacer, que estamos buscando qué hacer realmente porque nos parece insuficiente solamente la anticoagulación y nos parece demasiado la dosis de tenecteplase en su momento, y la dosis de dactilice full evidentemente no está indicada. Es un paciente que está ahí acostado de menor riesgo al otro. ¿Cómo se ve operativamente? ¿Qué les impresiona a usted? Un paciente que tenga 2 catéteres por 7 horas perfundiendo las arterias pulmonares, y no sé si como factor de confusión, una perfusión de heparina también para evitar la trombosis de los dispositivos. Es una situación práctica, muy lindo el estudio realmente, pero la situación práctica es la que no sé si tanto Carlos o Oscar pueden opinar al respecto, desde el punto de vista operativo técnico. Vos te pones a pensar en eso, te dirías que seguiría con la conducta actual, ¿verdad? Porque es cierto, tenés que tener los catéteres durante 7 horas, ¿verdad? Pero los números están ahí, ¿verdad? O sea, si realmente vos vas a tener los beneficios que te da el estudio, hay que basarse en los números, ¿verdad? No tengo otra. Yo sé que en el día a día nosotros tenemos una conducta un poquito nihilista todavía con respecto a la embolia pulmonar. Incluso cuando nos llaman para romper un trombo, ¿verdad? De manera mecánica, como que no tenemos la misma predisposición cuando vamos para abrir Sí. una arteria cerrada, ¿verdad? Es como que está todavía en nuestra manera de ver las cosas, como no solamente si el paciente está en estado de shock, la vamos a trombolizar, y esto cambia un poquito ahora nuestra manera de pensar. Tal vez cambie más adelante, tal vez los catéteres sean de menor, de hecho son de 6 French más, ¿verdad? Me parece, ¿verdad? Se puede, de poder se puede, la gente, los vasculares periféricos trombolizan durante 24 horas sus pacientes, ¿verdad? Y bueno, se aguanta el tiempo, pero Claro. Lo que pasa es que los números, si uno desglosa el compuesto, realmente lo que tira en favor de esta estrategia es la reducción, no es ni siquiera mortalidad ni lo otro, es la reducción de colapso cardiovascular, que finalmente tampoco el estudio pudo traducir en una reducción de mortalidad. O sea, lo que nos preocupa realmente es ver que el paciente evolucione mal y decir, uy, les hemos trombolizado realmente, ¿verdad? Porque finalmente el paciente de este grupo en este estudio no ha demostrado que tenga menor mortalidad, desglosando el compuesto primario, muerte y colapso cardiovascular. Solamente el ítem de colapso cardiovascular es lo que mejoró. Es cierto, yo estoy de acuerdo que probablemente le falta más tiempo al estudio y tal vez realmente me cierre la boca en un año, ¿verdad? Pero yo creo que es muy precoz, sobre todo en el ambiente en el cual vivimos, que nos llamen a medianoche y nos digan, hagamos una trombectomía a un paciente de riesgo intermedio. Me parece que estamos
digamos, un poquito lejos todavía de ese No es una escenario. trombolisis, no es una trombectomía. Sí, O sea, perdón, colocar el catéter, sí, poner el pero meter goteo y un te vas. catéter. Finalmente una Exacto. trombectomía ayudada por... Sí, reolítica, pero no implica, no implica lo mismo, no es el mismo compromiso, ¿verdad? Colocar el catéter y dejar el goteo bueno, el que está en la unidad coronaria es el que va a seguir el paciente, ¿verdad? No, justamente eso, ¿verdad? Estamos hablando de que el paciente aparenta estable, ¿verdad? En algún momento la gente que estuvo con pacientes en una unidad coronaria se da cuenta que el paciente que está en un riesgo intermedio alto, en un abrir y cerrar de ojos se descompensa. Y verle a ese paciente ahí descompensado, sabiendo que tiene una labilidad que si vos le trombolizás puede sangrar, puedes complicarle. A mí me parece una estrategia, o por lo menos que da un poco más de luz de poder hacer algo por ese paciente, a pesar de que tenga unos catéteres, que sí, pequeño detalle que es, por eso no comenté los catéteres, ¿verdad? Pero es una opción, ¿verdad? Porque el paciente, cuando se complica, es desesperante ver y por sobre todo decir, bueno, le hago, no le hago, pero es que no, pero es que sí. Siempre esos pacientes que están en la zona gris cuesta muchísimo decidir, especialmente a veces si no tenés la experiencia tampoco que te avale o que te dé un peso de decir, bueno, yo ya hice esto y lo voy a hacer. Pero a mí me parece que si bien es cierto, en el endpoint de los 30 a los 30 días, es muy poquito el beneficio en cuanto a la muerte en general. Pero el hecho de que el paciente vos puedas prevenir que colapse cardiorrespiratoriamente o que pueda tener otro evento adverso, da luz a que vos puedas hablar y puedas intentar hacer este tipo de procedimiento. Yo quería agregar sobre eso nada más de que yo celebro al contrario, ¿verdad? Para mí, tener una tendencia más agresiva, recordar de que la embolia pulmonar de riesgo intermedio alto, casi el 2/3 de las embolias pulmonares. La mayoría de las embolias pulmonares que vemos son de riesgo intermedio alto. Muy pocos vemos el porcentaje de embolias pulmonares realmente masivas con shock cardiogénico, es menor. Y por supuesto ahí es más fácil decidir la trombolisis. La mayoría de los pacientes que vemos son embolias pulmonares de riesgo intermedio alto. Entonces, tener un trabajo que nos está guiando a que ser un poco más agresivo. Hay trabajo, aunque muy pequeño, de 10 miligramos por rama y hacerlo incluso en infusiones mucho más rápido y también dio efecto positivo con un poco más de sangrado. También a nivel local. Pero yo celebro mucho este trabajo porque nos está diciendo, como bien dijo Carlos, de que hay una tendencia en estos grupos de pacientes, que son los que más hay, a tener una conducta más agresiva y ahora estamos teniendo evidencia que nos está llevando a eso. Claro, claro, seguramente eso va a ir mejorando. Así se empieza, ¿verdad? Y probablemente en unos años tengamos algo que sea menos, que se coloque menos tiempo y que sea menos engorroso para el manejo. De hecho, no es muy engorroso el hecho de que el paciente tenga que estar con el catéter ahí, con la infusión, ¿verdad? Bueno, si me permiten, paso a uno de los temas más controvertidos del ACC, el Champion AF. En la misma sala, en el Main 10, había gente que estaba sorprendida o dudada de que realmente estaban comparando un grupo no anticoagulado, que era el grupo que recibía la terapéutica con el dispositivo, contra el anticoagulante. En tal sentido, Víctor, las cuestiones que se preguntaron después, porque no fueron expuestas claramente, al menos, fueron, por ejemplo, cuál era el uso de los antiagregantes plaquetarios en el grupo de dispositivos, si realmente necesita o no la indicación de un antiagregante plaquetario por la presencia del dispositivo. ¿Cuál era la incidencia real de esos pacientes que fueron ablacionados de quedar en ritmo sinusal? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos de esos del grupo, realmente 50-51% ablacionados, estaban realmente en ritmo sinusal y no en FA permanente? Y también aclarar entonces, vamos a ponernos en el zapato de todos los espectadores, de que no porque tenga una FA es que recibe el dispositivo, sino que también eran pacientes que estaban en ritmo sinusal que creemos nosotros son del alto riesgo de la fibrilación auricular. Me repite la pregunta como diría, ¿verdad? Pero bastante complejo lo que preguntaba Oscar. Realmente, la paciente con fibrilación auricular, la estrategia, como bien se mencionó en el contexto, la anticoagulación mejora el pronóstico en estos pacientes, independientemente de la ablación, hasta que salgan los resultados del Option, ¿verdad? Que es un estudio, ablación, que probablemente va a tener una tendencia diferente posterior a esos resultados. Pero bueno, para el, en-
Oscar pregunta si en los pacientes dañosos se usaba antiagregante. La indicación de antiagregante estaba dada por otra cuestión que no fuese la fibrilación auricular. Por eso es que en este grupo de pacientes, la indicación, digamos, post-implante o era antiagregación plaquetaria para favorecer la endotelización del dispositivo como un stent, ¿verdad? Salvando las diferencias, ¿verdad? Para evitar esa trombosis precoz relacionada al dispositivo, que igualmente se presentó en el grupo dispositivo, independientemente de la estrategia utilizada. Es decir, digamos, un alto éxito de implante con bajo criterio de leak importante, igualmente presentaban eventos de trombosis relacionada al dispositivo y también presentaban stroke, porque acá no tenemos que olvidar, Oscar, y vas a compartir conmigo, de que la fibrilación auricular no es una enfermedad localizada en la orejuela izquierda, es una enfermedad sistémica, en el cual si nosotros tratamos solamente la orejuela izquierda, nos estamos olvidando del 10 a 15% del origen embólico de la FA que está fuera de la orejuela izquierda y que por eso podría explicar tal vez por qué hay mayor tasa de stroke isquémico en el grupo dispositivo, más allá del éxito de este dispositivo. Gracias. ¿No te hubiera gustado ver un grupo intermedio, es decir, baja dosis anticoagulación? Con respecto a la anticoagulación, un análisis que se hizo justamente es que en el grupo de anticoagulantes, la distribución de los no anticoagulantes era muy interesante. Apixaban, rivaroxaban y también dabigatran. A sabiendas que sabemos que el dabigatran tiene, digamos, un perfil menos favorable para seguridad y sangrado. Entonces, uno de los análisis, de las críticas fue, ¿por qué no se usaron los mejores anticoagulantes para comparar esta estrategia? ¿Verdad? Porque ese fue un elemento de sangrado que fue en favor del grupo dispositivo, a sabiendas de que se utilizó también dabigatran. Y se sacó de las complicaciones los sangrados periprocedimientos. Ese es un elemento demasiado llamativo, no sé si tiene que ver o no, si vos tenés una opinión al respecto. Sacar las complicaciones hemorrágicas periprocedimiento para dar, digamos, eso dio una mejor tendencia de seguridad y eficacia en el grupo anticoagulantes. No sé qué pensabas de eso, Oscar. Obviamente es un sesgo en el estudio, ¿verdad? Solamente que es un poco dudoso también porque no pusieron homogéneamente en cuál sería el mejor anticoagulante o el del estudio realmente. Muchas gracias. A la gente del público, ¿alguna pregunta para nuestros disertantes? Doctora Lorena Villalba, ahí levantó la mano. ¿Verdad? Doctora. Escuché la mitad de las disertaciones, pero todos me dijeron que estuvieron brillantes, cada uno de ustedes. Preguntita, con respecto a la dosis de anticoagulantes utilizadas en dispositivos, por ejemplo, apixaban o rivaroxaban, ¿fue la dosis recomendada de 2,5 o era la dosis plena de 5? ¿Cuánto tiempo se les dejó a los que tenían dispositivo? O directamente, porque a mí no me quedó bien claro si en el Champion compararon dispositivo sin anticoagulación contra anticoagulación solamente. O sea, dispositivo era antiagregación sin anticoagulación. Sí, así mismo. En fibrilados. En fibrilados. Mayores de 75 años y menores también. 72 años era el promedio de la línea de base de ambos grupos. Realmente lo que se hacía era comparar, ¿verdad? Se pasaba un periodo de 3 meses de endotelización, ya sea con anticoagulantes o antiagregantes, y luego se comparaban los resultados a largo plazo, ¿verdad? Anticoagulación solamente con los anticoagulantes directos y versus solamente, excepto en 103 casos, que necesitaron anticoagulantes con el dispositivo, debido a otras causas. ¿Y qué porcentaje tenía fracción de eyección reducida?
ellos descartaron los pacientes que tenían fracción de eyección reducida. Era un criterio de exclusión. Muy reducida. O El sea, 45% era el punto de corte y la conclusión que ellos sacaron posteriormente, el autor principal, es que este grupo de pacientes de FA con fracción de eyección por debajo de 30% debería ser analizado de otra forma en otro contexto. La verdad que bastante controvertido el estudio, pero abre la puerta a que probablemente en determinados pacientes sí puede ser ventajoso el dispositivo, sobre todo este última generación, ¿verdad? Comparado con el resto. Y bueno, muchas gracias. Yo creo que de esta forma damos por terminada esta jornada científica de forma exitosa. Gracias a todos ustedes por venir. Gracias a Kinfa nuevamente. Y pueden pasar atrás para un pequeño agasajo. Gracias.